Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Reciban un cordial saludo. Hoy en este video les voy a explicar cómo reparar este equipo portátil, una falla que es bastante común encontrar en estos equipos portátiles, especialmente estos equipos que vienen con procesador de socket. Vamos a ver que estos equipos suelen fallar por temas del circuito elevador de tensión que se encuentra cercano a la fuente de los 3 y los 5 always, que normalmente conocemos en estos equipos portátiles. Bueno, entonces aquí yo tengo el equipo portátil, aquí tengo la fuente de los 3 y los 5 y por aquí vemos el circuito elevador de tensión. El circuito elevador de tensión está conformado por unos diodos y unos capacitores que van en ese circuito. Entonces aquí vemos dos diodos en este encapsulado, dos diodos en este encapsulado, parecen transistores MOSFET, pero son dos diodos, ahorita lo vamos a ver en el esquemático. Y aquí vemos unos capacitores cerámicos que van alrededor. Esto mismo lo vamos a encontrar acá en el circuito del esquemático. Vamos a ver la fuente de los 3 y los 5 always. 3 y 5 always. ¿Cómo se llama este voltaje? Se llama más 15 always. Y es un voltaje muy importante porque si se dan cuenta dice always. Pero además que diga always, normalmente es un voltaje alto que va a servir para ¿qué? Para que empiecen a conmutar unos MOSFETs que vamos a necesitar dentro de la secuencia de encendido. Entonces aquí dice más 15 always y aquí dice PD3, PD3. Es decir, aquí vemos dos diodos aquí y dos diodos acá en estos encapsulados. Como yo me doy cuenta normalmente que está pasando esto, o me doy cuenta que posiblemente esta puede ser la falla en ese circuito, entonces voy a colocar simplemente la fuente de laboratorio y vamos a conectarlo a la tarjeta y van a ver entonces usted el síntoma que presenta. Entonces van a ver que una vez conectamos el adaptador de corriente, van a ver que aparece 20 voltios 8 miliamperios. 8 voltios miliamperios es un voltaje normalmente que podremos encontrar en la mayoría de tarjetas, pero una vez que le hundimos el botón van a ver que pasa a 21 miliamperios, es decir, el consumo muy bajo, prácticamente como si estuviera el equipo apagado en ese 5. Entonces, ¿qué pasa? Aquí si nosotros los ponemos a observar o analizar, mejor dicho, este circuito, vemos que el botón está reaccionando, porque una vez que unimos el botón pasa de 8 a 21 miliamperios. La fuente de los 3 y los 5, si la fuéramos a medir, la vamos a tener. Entonces cogemos nuestro multímetro y medimos la fuente de los 3 y los 5 y vamos a ver que tenemos el voltaje ahí. Tenemos los 5 y tenemos los 3 voltios, miren ahí. O sea, que tenemos los 3 y los 5 always. Pero si vamos a ver lo que es la fuente de los 15 voltios que nos aparece en el esquemático ahí, voy a volver nuevamente a ubicar el circuito. Es decir, aquí en este punto, que normalmente sería aquí, no nos aparece un voltaje. Aquí sí nos aparece 14, miren, 14.47 y aquí debería aparecernos 15 voltios, no hay voltaje. Si vemos acá, nos aparece 11.93, si vemos acá en este otro diodo, 11.92, si vemos acá, 8.6 y acá 5. Si van observando que a medida que voy midiendo, 5.2, 7, 10, 10.32, 12.7, 12.8 y miren que aquí no hay voltaje. Aquí tendríamos que tener un voltaje de, según lo que nos explica, nos muestra el esquemático, de 15 voltios always. No lo tenemos. Ya les decía que este voltaje es muy importante. Normalmente cuando en estos circuitos, no solamente en esta tarjeta, cuando encontramos en las tarjetas este circuito de elevación de tensión, porque miren que están los diodos configurados en esa forma, si yo le diera aquí simplemente buscar ese voltaje, voy a mostrarles aquí simplemente para que ustedes vean la importancia de ese voltaje. Miren que ese voltaje sirve justamente para que se puedan activar unos MOSFET que necesitan un voltaje, una línea de voltaje que trabajan con esos 15 voltios. Entonces vamos a ver que ese voltaje va a diferentes sectores de la tarjeta. Mírenlo ahí, más 15 always. Y si vemos la secuencia o el diagrama de la secuencia 15 en el paso 9, y ahí, así podría ir buscando hasta llegar acá. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿O cómo nos damos cuenta? Si yo simplemente desconecto acá, yo voy a empezar a medir estos diodos. Estos diodos, como ven la configuración de esos diodos, los podemos medir. Entonces simplemente yo voy a poner aquí esto mucho más grande y van a ver. Entonces puedo medir cada uno de esos diodos. Ya me di cuenta que de aquí a acá no está pasando la corriente, pero puedo hacer lo siguiente. En la escala de diodos empiezo a medir cada uno de estos componentes. Entonces, como estamos midiendo diodos, ponemos la escala o la medición de diodos. Entonces aquí vamos a medir, colocar aquí diodos. Miren que me marca un diodo, miren la punta roja donde la tengo, que es la misma posición, sería en el pin número 1 del PD2. Aquí me marca, o sea que el diodo está bien, luego cambio la punta por acá y hago esta medición acá. Ahí me marca, o sea que están los dos diodos, ahí están perfectos, la posición que es.
Ahora mido en el de acá, que sería prácticamente la misma medición. Me marca 271. Ahora cambio la punta y mido esta punta roja con respecto a acá, que sería la posición del diodo con respecto a lo que nos muestra el diagrama. Miren que aquí no muestra nada. Es decir, que en este punto, ¿qué pasa? Este componente está abierto. Tenemos un diodo, es decir, este diodo está abierto acá. Lo que podríamos hacer también es verificar si no hay un corto, y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque podemos cambiar la pieza y nuevamente se nos puede dañar si hay un corto más adelante. Entonces voy a utilizar de todas maneras la escala de diodos y voy a medir la punta roja, la pongo en tierra, y la punta negativa aquí vamos a medir la impedancia o el valor resistivo, o si hay medición acá. Miren que no nos marca nada, no nos marca nada. ¿Qué quiere decir? Que aquí no hay un corto después de este diodo y el diodo aparentemente está abierto. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Pues simplemente yo lo que hago en estos casos es buscarme otra tarjeta. Por ejemplo, acá tengo otra tarjeta de repuestos de un equipo, creo que esto es de un Dell también, y lo que hago es ubicar ese circuito. No me pongo a buscar a veces ni siquiera el esquemático de esta tarjeta completamente, sino que busco un circuito muy similar al que tengo acá. Entonces van a ver que aquí yo tengo esta tarjeta, miren. Entonces en esta tarjeta que encuentro estos capacitores con estos dos 4 diodos acá. Aquí yo ya lo he retirado, entonces aquí lo van a ver en esta tarjeta. Mírenlo ahí. Entonces veo dos, como si fueran como MOSFET, y unos capacitores con esta configuración. Entonces ya sé que es un elevador de tensión y simplemente lo que hago es medirlo. Entonces yo lo que hago es medirlo, el componente que voy a reemplazar, lo que puedo hacer es medirlo, simplemente instalarlo. Entonces voy a colocarlo acá y van a ver que es el mismo componente, hace la misma función. Yo siempre les recuerdo verificar, simplemente a veces no necesitamos ni el esquemático, simplemente busquemos otra tarjeta, veamos un circuito muy similar, porque tiene, nuevamente, tiene una configuración de componentes cercanos muy similar. Miren acá. Miren que esta referencia KLA Z8 y acá dice LD3. Yo lo voy a montar simplemente, yo ya he hecho este procedimiento. Simplemente lo que yo voy a hacer es montarlo acá. Simplemente quiero mostrarles cómo lo podemos hacer. A veces no necesitamos estar mirando en el esquemático. Simplemente ubiquemos el circuito. Entonces voy a hacer lo siguiente y es desmontarlo. Listo, lo voy a desmontar por acá y voy a colocar el que he retirado de otra tarjeta de repuestos. No necesariamente tiene que ser de una tarjeta de él. Estos elevadores de tensión, este circuito elevador de tensión, lo suelen manejar ciertas tarjetas, o sea que lo puedo encontrar en otra tarjeta. Y lo instalo acá. Listo, ahí ya lo tenemos instalado nuestro componente. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues puedo hacer la medición antes de empezar a colocarle la corriente, esperar que se enfríe. Lo que voy a hacer es medir. Miren que voy a volver a hacer la medición. Coloco el positivo, miren la punta roja, la pongo acá. Y el negativo acá. Miren, 160, 172. Ahora pongo la punta roja acá y la voy a colocar acá. Miren, lo mismo. Miren que en este punto no me marca, es decir que la corriente no está conduciendo de aquí a acá a través del diodo. Ahora vamos a esperar que se enfríe y vamos a hacer la prueba. Aquí está el componente que ya lo he retirado, bajar por acá. Perfecto. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy simplemente a conectar la tarjeta. Marca cuánto, miren otra vez, 8 miliamperios. Y ahora lo que voy a hacer es encenderla. Antes de encenderla voy a utilizar lo que es esta USB tester para el boot de arranque, comprobación de boot de arranque de lectura aquí. La voy a conectar acá y voy a encender aquí el equipo. Ahí ya encendí el equipo y miren que el equipo ya me está iluminando, es decir, el equipo ya me encendió y aquí ya me está dando video. Miren, el equipo ya me está dando video, 100% que ya sé que me está dando video. Lo voy a apagar nuevamente. Vieron que esto no lo están haciendo, miren el consumo. La fuente de laboratorio lo voy a apagar. Perfecto, ahora lo voy a volver a encender. Y miren el consumo, miren acá, miren el circuito acá.
que ya ilumina, aquí ya me está dando vida. Es decir, este equipo ya quedó reparado. ¿Y qué era el problema que tenía el equipo? Simplemente un diodo que estaba abierto. Normalmente no solemos encontrar que los diodos se suelen abrir, más bien suelen poner en corto. Y vimos que en este circuito el diodo estaba abierto. Y por eso no teníamos el elevador de tensión que debíamos tener. Voy a hacer la última, que es la medición. Ya teniendo en cuenta que ya está funcionando esta tarjeta, voy a medir cuántos voltios nos mide donde no nos marca voltaje. Entonces voy a colocar acá, miren, 17.6 voltios. 17.6 voltios. Aquí teníamos un voltaje y aquí ya tenemos el otro. Acá no teníamos nada. Y recuerden que este voltaje es muy importante para que trajen otros MOSFET que requieren un voltaje mayor al que puede estar en lo que es la parte de la fuente, ¿no? O realmente lo que necesita la puerta para poder empezar a funcionar. Entonces, espero que este video les haya gustado. Recuerden que esto es una falla que podemos encontrar en esta clase de equipos, pero también la podemos encontrar en otros equipos que tengan este tipo de elevadores de tensión. Es común que se dañe, sí, se suelen dañar o esos circuitos suelen tener problemas y por eso no vamos a hacer que el equipo puede que nos intente encender y no nos funcione completamente. Entonces espero verlos pronto, un abrazo para todos, chao, se cuidan.